Hola, buenas tardes. Debido a los vídeos que hemos estado publicando, he visto que se repite una pregunta muchísimo en los comentarios y es ¿cómo hago para leer tantos libros? ¿Cuál es mi método de estudio? ¿Qué es lo que hago para comprender todo lo que leo? O una pregunta que también se ha dado mucho, bueno, más que una pregunta es una afirmación, que es que no es lo mismo leer que entender, lo cual estoy totalmente de acuerdo y es por ello por lo que yo espero y deseo que vosotros podáis entender todas vuestras lecturas. Entonces yo voy a dar aquí mis consejos y sobre todo no quiero decir el método porque en realidad no es un método, ha sido más que nada la propia experiencia que me ha dado el leer los libros, cuál ha sido la mejor manera de poder asimilar toda esa información, ¿vale? Porque todos los libros que veis aquí detrás y los que no se ven que están por arriba son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero al final todos me han enseñado algo y muchas veces no tienen nada que ver entre ellos, ¿vale? Entonces, antes de comenzar a explicar los puntos claves, quiero hacer antes 3 preguntas en el momento, o sea, este vídeo ya ha comenzado, quiero decir, las preguntas que voy a hacer ahora van a ser las necesarias para saber qué queremos estudiar. ¿Por qué? Porque para mí cualquier cosa que nosotros queramos abarcar de una manera amplia y tener un conocimiento no general, sino específico sobre el tema, me parece que debemos coger nuestras lecturas de manera detallada y especializada. Porque yo digamos que me divido mis lecturas por épocas, ¿vale? Por ejemplo, sé que durante algún tiempo voy a estar solamente leyendo, por ejemplo, sobre narrativa romántica, de la época del romanticismo, más costumbrista, luego voy a pasar a leer más filosofía del siglo XVIII, luego voy a pasar a leer a, yo qué sé, a Platón, esos diálogos, esa metafísica de Aristóteles, algo más clásico. En otro momento voy a querer leer a Ernesto Castro, que es un filósofo del siglo XXI. Bueno, ¿qué pasa? Que yo todo eso, si lo juntase en un mismo compendio de tiempo, me parece que no llegaría a ningún sitio y no cogería el real aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque me parece que es totalmente necesario recoger todo un cúmulo de obras, si se nos da la posibilidad, de aquel tema al cual queramos abordar y tratarlas en un mismo espacio de tiempo, para que toda esa información se nos quede de una manera mucho más localizada, no sé si está bien puesta esta palabra en esta frase, no, pero que se nos quede de una manera mucho más profunda, que tratemos el mismo tema durante días y días y días y días y días. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo aprendí este año en psicología, en una asignatura del instituto, que decía algo así como que al final nuestro cerebro solo recuerda aquello que cree necesario. ¿Qué pasa? Que para nosotros no es necesario recordar las metamorfosis de Ovidio, porque sin ello prescindiríamos totalmente. Entonces, yo creo que algo fundamental para poder llegar a comprender realmente aquello que leemos y recordarlo con el tiempo, o sea, es decir, interiorizarlo, es sobre todo estudiarlo y más que ponerlo en práctica, poder llegar a explicarlo como si fuese una tarea, un deber, un trabajo, ¿vale? Ya puede ser en el espejo, en una libreta, tu madre, a tu padre, a tu amigo, no pasa nada. Yo, por ejemplo, todos mis amigos seguramente estén hartos de escucharme hablar sobre libros, pero bueno, si son tus amigos te escucharán. Entonces, relacionándolo con esto, una cosa que yo hacía mucho antes de comenzar este canal de YouTube, porque esto para mí es algo nuevo, ¿no? Esto de subir los vídeos, pero el hecho de grabar vídeos, llevo grabando vídeos desde que tengo 9 años y me grababa con mi Nintendo, explicando las cosas que tengo de material escolar. Entonces, yo creo que esa explicación sobre las cosas que lees, sobre las cosas, sobre lo que te suscita un propio libro es totalmente necesario. Y sobre todo, algo que me parece muy importante, que es lo que iba a introducir ahora, es la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque mirad, yo todas estas libretas, esta libreta y la que tengo aquí, que es donde yo hago los apuntes de los vídeos, están llenas, todas, ahora os las enseñaré, todas llenas de cosas, de apuntes de libros. Por ejemplo, esta más chiquitita, que ya tiene polvo y todo, es del 2021, ¿vale? Bueno, no sé si se verá con el reflejo, pero no están todas llenas de cositas de libros que voy aprendiendo, y también hay dibujos y también, bueno, hay de todo.
pero es de libros, de estar leyendo y ir apuntando. O simplemente, por ejemplo, tratar también los capítulos como si fueran libros únicos. Esto me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque trataba, por ejemplo, un libro de 1000 páginas y tenía 6 capítulos. Pues cada capítulo me lo tomaba como un único libro. Entonces a lo mejor no tenía 1000 páginas, a lo mejor tenía 200 o menos, o 300. Entonces podía dedicarle mucho más tiempo y reflexionar sobre el libro. Y después de cada capítulo lo estudiaba y lo volvía a releer y a releer. Entonces eso me parece imprescindible. Como digo, la escritura, ya veis que con los años he escrito un montón de libretas pues eso, de apuntes que he hecho con los libros. Esta es la nueva que me he comprado porque la que yo tenía antes, que era esta, ya está toda llena también. Y todo esto son apuntes, pues eso, de libros, que al final lo que yo quiero hacer es mantener una conversación con esos libros, ¿no? Que me ayudan a mí misma, digamos, como a nutrirme de esos conocimientos que tienen, ¿no? Pues al final, ¿qué hacemos en clase? Tomar nota, ¿no? Pues yo mis lecturas incluso me las tomo más importantes que ir a clase. Entonces, pues al final hago lo mismo, incluso le pongo muchísimo más esfuerzo y de una manera totalmente autónoma, es decir, lo puedes hacer como a ti te venga mejor porque nadie te va a decir cómo lo tienes que hacer, ni mejor ni peor, de la manera que mejor te venga a ti. Entonces, después de decir esto sobre la escritura, esta libreta, por ejemplo, fue también una de mis primeras y aquí tengo escritos propios míos. Todas estas libretas están llenas de cosas por ejemplo, llenas de cosas de libros. Aquí traté el eneagrama de Borja Vilaseca, también me hacía dibujos. Bueno, sí, me parece que mantener una conversación con el propio libro es esencial para poder llegar a comprender no solo el texto, sino al autor. Algo que, por ejemplo, habréis visto mucho en este canal es introducción a, porque me parece que las introducciones son imprescindibles, sobre todo conocer lo que lleva detrás cada personaje. Pues al final yo creo que es igual de importante comprender lo que lleva detrás a cada personaje como comprender lo que nosotros comprendemos del autor. Entonces, después de decir esto, me parece que hay 3 cuestiones súper importantes que tenemos que tener en cuenta después de haber dicho que para cada determinado momento habrán un seguido de libros que queremos estudiar del mismo tema, que es qué tema queremos abordar, por cuánto tiempo y cómo lo podríamos estudiar. ¿Por qué digo esto? Los temas que queríamos estudiar, esto es algo que yo lo que siempre hago es coger una hoja, un folio, lo que sea, y ponerme los temas los cuales a mí me gustaría aprender en ese momento, ver la relación que tienen con lo que ya haya estudiado previamente, ver si necesito mucha bibliografía o necesitaría, por ejemplo, incluso ir a algún tipo de conferencia, ir a escuchar a otras personas, en qué lugar puedo sacar información, vale. Después de eso pasaríamos a la pregunta de por cuánto tiempo. Algo que también se me pregunta mucho es por cuántas horas leo al día. Pues la verdad es que hay muchos días que ni siquiera puedo leer porque no tengo tiempo. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay algo también que es muy importante aparte de leer, que es las ganas que te da el leer, ¿no? Yo creo que cuando es como entrenar, al final tu primer día de entrenamiento vas a estar cansado, vas a tener agujetas, pero luego van a pasar los días y vas a tener más ganas y más ganas por los resultados que te están dando. Pues es lo mismo, yo creo que en el momento en el que encuentras aquello en lo que realmente te estás dando cuenta de que te está dando un aprendizaje el cual merece la pena seguir involucrándote en él y sobre todo que a ti te aporta algo, es cuando más quieres seguir y seguir y seguir. Incluso si no tienes tiempo, yo lo que muchas veces hago es de camino a entrenar, de camino a trabajar, de camino a cualquier sitio, limpiando, haciendo mi comida, lo que sea, ponerme un podcast sobre algún tema al cual yo quiero estudiar, o incluso audiolibros, que es algo que a mí no me gusta nada, la verdad, pero muchas veces tenemos que tirar de ahí. Hay muchísimas aplicaciones que son totalmente gratuitas y hoy en día con los divulgadores que tenemos en YouTube es muy fácil poder aprender prácticamente, me atrevería a decir, sobre cualquier cosa que en primer momento podría parecer súper difícil, ¿vale? Entonces, realmente lo que quiero decir con esto es que muchas veces la lectura es muy importante, pero como lo es, ese mismo punto en el cual partimos que nos lleva a ese libro, es decir, el camino por el cual transitamos hasta llegar al libro clave que nos lleve a esa conclusión, ese aprendizaje, es súper importante, me parece
como digo, importantísimo. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque el tiempo es algo el cual, al final, es lo que decía Harold Bloom, ¿no? Tenemos tiempo ilimitado, no podemos leer a toda la literatura del mundo por mucho que quieran, por mucho que estemos todo el día leyendo en nuestra casa encerrados, nunca vamos a acabar de leer todos los libros del mundo, pues por lo tanto vamos a leer a los mejores. Es lo mismo que decía él, pero puesto en práctica. Si realmente, como no tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a intentar sacar en aquellos momentos, en aquellos ratos en los cuales no estemos haciendo nada, o incluso cambiar esos momentos de música por podcast, por vídeos los cuales nos puedan instruir en algo, digamos, sería mucho más beneficioso porque nos llevarían a otros temas los cuales podríamos llegar a interesarnos y estudiar. Entonces, esto me lleva a la otra cuestión de que es cómo lo podríamos estudiar, porque muchas veces yo entiendo perfectamente, y se me da también en mi caso, de que muchos libros son carísimos. Un libro te cuesta 20 euros, 15 euros, 30 euros e incluso 50, ¿vale? ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas personas no se lo pueden permitir, pero gracias a una cadena de libros que está por toda Europa, pienso, que se llama Reread, tengo libros por 2, 3 y 4 euros, gracias a Vinted, gracias a Wallapop, gracias a libros incluso que me he encontrado por la calle, me han salido libros por 1, 2 y 3 euros. Es decir, al final yo creo que todos, es que me atrevería a decir incluso todos podemos llegar a alcanzar el conocimiento o instruirnos a través de la lectura, aunque estos sean realmente caros dentro de lo que pues comprende, ¿no?, el gasto económico. Porque si no te encuentras un libro en una librería de segunda mano, te lo vas a encontrar por internet. Y si no te lo encuentras, van a haber miles de personas que van a publicar artículos, opiniones sobre ese libro, el cual vas a poder sacar muchísima información. Yo, por ejemplo, lo que hago en este canal es explicar lo que yo aprendo de los libros. Todos los vídeos han sido libros que yo he cogido y lo que pone en el libro es lo que yo explico. Al final os estáis leyendo un libro, pero con mi voz y leída a mi manera. Es decir, al final yo creo que podemos tratar los temas de una manera muy amplia, que no solamente con libros. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta muchísimo, y la gente sobre todo de mi clase lo sabrá, es que todos los días llego a clase con un diario. Todo mi pupitre está lleno de diarios. ¿Por qué? Bueno, pues este diario es de mi pueblo y es totalmente gratuito. O sea, es decir, lo dejan en la calle para que todo el mundo lo coja. Pues de ahí cojo un montón de temas súper interesantes que tratan de política, de economía, de literatura, de todo, de deportes, de un montón de cosas, y a través de ahí digo, ostras, mira, esto me interesa, esto no. Entonces, a partir de ahí ya puedo sacar en lo cual yo me quiero especializar, digamos, que eso me parece fundamental, saber en lo cual queremos tratar y profundizar, ¿vale? Entonces, una cosa que también me parece imprescindible y es algo que se repite bastante es, no es lo mismo leer que entender. Esto me parece importantísimo porque es normal, y yo creo que también lo podría llegar a pensar, que una persona que lee tantos libros en realidad no está leyendo de una manera comprensiva, sino que solamente está leyendo palabras y palabras y palabras y palabras. ¿Qué pasa? Yo creo que es algo que nunca podré llegar a demostraros porque no estáis aquí en mi habitación, no estáis aquí, no me podéis preguntar de manera directa, pero creo que es algo que al final cada uno tiene que responder de una manera totalmente humilde y sobre todo sincera con uno mismo, porque de nada te sirve gastarte el dinero si realmente no vas a saber sacar el provecho de esos libros. Entonces, ¿cómo hago yo para poder comprender aquello que leo de los libros? Volvemos a lo primero que he dicho, mantener una conversación con esos libros. Esto me parece que es lo más importante, sobre todo también por lo que he dicho de que al final el cerebro solamente recuerda aquello que cree que es necesario. Realmente todo lo que leemos, a no ser que sea algo que, por ejemplo, un examen o algo que lo tengamos que recordar continuamente, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, estas hojas que parece que están en blanco, no están en blanco, son las declinaciones de latín. No es algo que necesite en mi vida, pero es algo que voy a necesitar el día del examen. Por lo tanto, le hago recordar a mi cerebro que tiene que saber eso. Pues lo mismo hago con mis lecturas. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo el canon occidental de Bloom. Bueno, pues ahí me explicaba muchísimas cosas y claro, no me acordaba de todo. Aparte de hacerme esos apuntes, lo que yo hacía era
ponerme enfrente del espejo, hablar con mi círculo cercano y explicarle lo que yo iba leyendo. O simplemente ponerme a hablar en mi habitación y, y comentar sobre aquello que yo pensaba sobre lo que me estaba diciendo, ¿no? Algo muy interesante también que aprendí justamente con este libro es aprender a opinar sobre el propio texto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces compartimos ideas con algunos autores y los estamos leyendo solamente por la relevancia que tienen dentro del mundo de la literatura, de la filosofía, por ese nombre, por ese nombre que se le ha considerado que tiene dentro del mundo, ¿no? Intelectual. Ya tenemos que atribuirnos a ese pensamiento, pero esto es algo que aprendí a discernir gracias a Bloom, porque yo muchas de las cosas que él dice no las comparto. Pero claro, yo lo estaba leyendo y pensaba, pues es que esto me ha pasado con más libros, ¿por qué no lo he sabido ver? Entonces, una cosa que también me parece fundamental es escribir lo que a ti te parece que no está bien del propio autor y luego saber contrastarlo. ¿Por qué digo esto? Yo, por ejemplo, hace poco trataba un texto de la muerte del autor de Roland Barthes, ¿vale? Pues en las páginas que le siguen, esto es mi opinión sobre aquello lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Pues esto me ha ayudado muchísimo para poder comprender el texto. Oye, aquí no hay nada. Pues para poder comprender el texto de una manera mucho más personal y sentirlo realmente que tiene algo que ver conmigo, porque al final muchos de los textos que leemos están, no sé si esto está bien dicho, no está bien dicho decir esto, pero muchos de los textos que leemos son de otras épocas, de unos movimientos que no tienen ningún tipo de relación con el día de hoy, en nosotros hoy en día, ¿no? Entonces creo que esa aproximación que podemos tener con el texto nos hará mucho más cómplices de la lectura, por lo tanto que comprendamos mejor aquello que estamos leyendo. Entonces, después de lo que acabo de decir, espero que se haya entendido bien lo que yo quiero transmitir, que es que sobre todo tenemos que saber qué queremos estudiar, por cuánto tiempo y cómo lo vamos a poder hacer, ¿vale? Creo que estas 3 preguntas a lo largo del tiempo habría respondido una cosa u otra. Hubo un tiempo en la cual yo solamente leía y ya está, pero me parece que sobre todo en el campo de humanidades, también en el campo de las ciencias no lo sé porque no he leído tanto como me gustaría, sobre todo porque no las entiendo, me parece que es necesario, ¿no? Todas esas ramas en las que se desenvuelven las humanidades son muy extensas, pero claro, si no nos sabemos identificar precisamente en la cual nos sentimos más a gusto, queremos profundizar, ¿no? En esos términos en los cuales dentro de algunas lecturas podríamos encontrar, me parece que sin esas cuestiones claves, sin esas preguntas que tenemos que responder de una manera totalmente sincera, porque de nada sirve decir, ¿por cuánto tiempo? Pues por 2 meses, y luego estás 2 días y dices, esto no me gusta, esto, que es totalmente válido, pero al principio, y no es que diga al principio, es que hay algunos momentos en los cuales te apetece leer otras cosas. Yo pongo el ejemplo ahora mismo. Estoy estudiando para hacer los vídeos sobre el marxismo, el anarquismo, el materialismo y el idealismo, pero al mismo tiempo estoy leyendo Un mundo feliz. Quiero decir que, bueno, pero quiero decir, hace nada acabé 4321 mientras estaba leyendo lo que digo de marxismo, comunismo, anarquismo. Claro, no tiene nada que ver entre sí. Entonces, ¿se pueden complementar lecturas? Claro que sí. Pero me parece que hay algunas que tenemos que saber que son mucho más vastas, mucho más robustas, y otras en las cuales podamos, dejarnos, no llevar, no tener ese intelecto puesto todo el rato, porque al final es un esfuerzo que tenemos que hacer, ¿vale? Ese estudio por nuestra cuenta. Y sobre todo, un consejo que doy siempre, que me hubiese encantado a mí que me lo hicieran, es encontrar ese refuerzo en algunos términos que nos encontramos en libros, en personas a pie de calle. A pie de calle me refiero a gente que publica contenido en YouTube, a gente que publica podcast, a gente que incluso profesores que podáis tener en, no sé, en la universidad, en vuestros institutos, en cualquier lugar, o incluso en los propios comentarios de vídeos sobre filosofía. Hay muchísima gente que da no es que de su inteligencia, es que
la regala y es valiosísima, que al final yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Dar esa inteligencia, podríamos decir, sin saber ni siquiera a quién le puede estar sirviendo, ¿no? Que es sobre todo pues lo que le pasa a todos estos creadores de contenidos. Yo al final no sé en realidad a quién le va a servir esto, pero sé que a alguien le va a poder servir, por lo tanto lo hago. Pues es lo mismo. Todo lo que yo estoy diciendo ahora, poneros en mi lugar, es decir, muchas de las cosas que yo he aprendido las he aprendido a personas, en este caso como yo, que han dado su conocimiento a través de este tipo de vídeos divulgativos. Pues me parece muy importante sobre todo esa libertad, ¿no?, que se da en este tipo de plataformas para hablar sobre cualquier tema y de una manera tan amplia. Puede durar un vídeo 20 minutos, que 10, que 30, que una hora. Eso me parece muy importante. Así que bueno, este vídeo me gustaría repetirlo dentro de un par de meses o incluso, no sé, unos cuantos años, podríamos decir también, no sé. Y a ver qué ha cambiado mi manera de pensar, cómo me relaciono con esos libros. Y dejar una cosa clara. La conversación con los libros es lo más importante, de verdad. Yo creo que con un libro se tiene que hablar, se tiene que mantener una conversación, se tiene que rayar, se tiene que sentir, se tiene que, que palpar, quiero decir, al final. Voy a poner un ejemplo, madre mía, soy muy friki. Bueno, unas bambas de correr son muy bonitas y van a estar ahí, no. Tú las vas a sacar, las vas a manchar, y eso va a significar que las has utilizado, que has entrenado, que has mejorado. Pues yo creo lo mismo en los libros. Un libro que está impecable, mucho, o eres súper delicado, súper delicada, o quizás es que no ha tenido el trote que necesita. A lo mejor un libro puedes tratar un mes que 3. Entonces, después de esto, que se ha hecho bastante extenso, espero que os haya servido. Sobre todo dar a entender que para mí esto no es un método, ha sido mi propia relación con los libros y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Espero que os haya servido otra vez. Y ya está, hasta la próxima. Si tenéis algún tipo de duda, también estaría encantada de responderla. Y esto ha sido un placer. Muchas gracias.